Hoy vamos a tratar de ver las principales a nivel del sistema nervioso central que debemos conocer nosotros, que son meningitis y encefalitis, ¿sí? Pero atención a los cuadros de meningitis en los niños, ¿sí? En general deben saber conocer cuáles son las principales bacterias que suelen estar involucradas, teniendo en cuenta, diríamos, la edad de los pacientes, y en algunos casos también si presentan alguna enfermedad de base o alguna condición que puede ser predisponente para que tengamos ese tipo de infección a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Saber que también dependiendo de la edad es la clínica, donde tenemos mayor sintomatología y en los niños más pequeños suele ser más inespecífica, ¿estamos? Y donde vamos a encarar el tratamiento, cuál va a ser nuestro principal tratamiento antibiótico empírico, lo deben conocer y dependiendo también de la edad, como habrán visto en todas las patologías que venimos viendo, donde hablamos de infección de bacterias, muchos se relacionan la edad del paciente, el agente etiológico, la cobertura antibiótica que hacemos nosotros también, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿cómo definimos nosotros a la meningitis? La meningitis se considera un proceso inflamatorio agudo a nivel del sistema nervioso central, de las leptomeninges, ¿sí? Y los tejidos que rodean entonces al cerebro y la médula espinal. Es decir, que esta patología refleja la inflamación de las aracnoides y del líquido cefalorraquídeo, tanto en el espacio subaracnoideo como en los ventrículos cerebrales. Actualmente, diríamos con la introducción, y eso lo conocen todos ustedes, de las vacunas que tenemos frente a los agentes etiológicos más frecuentes, que como todos saben, siempre el principal suele ser la Neisseria meningitidis, es decir, el meningococo. Por orden de frecuencia le sigue el neumococo o el streptococo pneumoniae y el Haemophilus influenzae tipo B, más diríamos los antibióticos que hemos logrado tener mejor penetración a nivel de la barrera hematoencefálica y que son más potentes, ha disminuido en esta, diríamos actualmente, la incidencia o ha mejorado en sí el pronóstico de la infección, ¿sí? Pero a pesar de ello, las secuelas y la mortalidad no han sufrido, diríamos, grandes cambios. Por lo tanto, ante una sospecha diagnóstica que tengamos con afección a nivel del sistema nervioso central, es muy importante nuestro accionar, ¿sí? Y iniciar el tratamiento antibiótico en forma empírica lo antes posible. En relación, diríamos, a la sospecha etiológica, es importante, diríamos, para el inicio precoz conocerla para el uso entonces de estos antibióticos en forma empírica, ¿sí? Para ello nosotros debemos llegar a considerar la edad del paciente, como les había comentado hace un momento, si el paciente tiene o no algún tipo de enfermedad de base que pueda llegar a padecer, y también tener en cuenta, y que es muy importante para todo tipo de infecciones, el estado inmunológico de ese paciente, ¿sí? Las bacterias, diríamos, más frecuentes a nivel del periodo neonatal son el Streptococcus agalactiae en esta oportunidad, recordando lo que hemos hablado en las clases anteriores, la colonización materna a nivel del canal de parto, ¿sí? Después le siguen por orden de frecuencia Escherichia coli, Enterococos, Salmonella, Listeria monocytogenes o Klebsiella. Menos frecuentemente van a poder llegar a aislar ustedes Staphylococcus aureus o Pseudomonas, ¿sí? A nivel de los lactantes, considerando en los niños entre 1 mes a 3 meses, donde solemos tener mayor incidencia, recuerden que actualmente ya contamos con la vacuna a partir de los 3 meses de vida para el meningococo, ¿sí? Entonces eso es muy importante, por eso hacemos hincapié en los lactantes entre 1 mes y 3 meses de vida. Los agentes etiológicos que nosotros podemos llegar a aislar serían los mismos que hemos nombrado anteriormente para los patógenos neonatales y los más prevalentemente asociados a esta patología que hemos dicho anteriormente, ¿sí?
neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae. Pero en este caso vamos a destacar tanto que el Haemophilus influenzae y el meningococo C actualmente tenemos menos frecuencia de aislamiento desde, vuelvo a insistir, la introducción de la vacuna en nuestro calendario nacional. Es decir, que al meningococo a donde yo me estoy refiriendo es más bien el meningococo B, ¿sí? Del serotipo B. En los niños mayores, a partir de 3 meses y mucho más grandes, los niños de edad escolar, tenemos mayor prevalencia del meningococo B, ¿sí? Neumococo, es decir, el Streptococcus pneumoniae, y el Haemophilus influenzae tipo B. Pero existen, diríamos, algún tipo de situaciones especiales que podemos llegar a considerar nosotros en el paciente. Por ejemplo, que tenga algún tipo de válvulas de derivación a nivel ventrículo peritoneal, una fístula, ¿sí? En contacto con líquido cefalorraquídeo, casos de implantes cocleares, el antecedente de algún traumatismo de cráneo, o que sea un paciente postquirúrgico de una neurocirugía, ¿sí? Y por último, una fractura de base de cráneo importante, y como les había dicho al comienzo, saber siempre y conocer en todo paciente ante una infección el estado inmunológico del mismo, ¿sí? Es decir, si presenta algún tipo de inmunodeficiencia. Si voy muy rápido me avisan, ¿sí? En relación a las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, chicos, ¿qué agente etiológico podemos llegar a asociar nosotros? Vamos a tener como mayor predominio el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, bacilos gram negativos y Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Repito, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, bacilos gram negativos y Pseudomonas aeruginosa. En relación a fístulas del líquido cefalorraquídeo e implantes cocleares que tenga el paciente por esa conexión tan directa, el más asociado es el que ya conocemos, el Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿sí? Si tenemos algún tipo de herida penetrante a nivel del cráneo, es decir, por un traumatismo de cráneo importante que haya sufrido el paciente, o sea, un postquirúrgico de alguna neurocirugía, podemos llegar a tener aislamiento de mayor frecuencia del Staphylococcus aureus, del Staphylococcus epidermidis, verán que casi son los mismos que hemos nombrado anteriormente, si hay algún tipo de drenaje o colocación de válvulas, bacilos gram negativos y la Pseudomonas aeruginosa. Disculpe, ¿podría repetir de nuevo la de los traumatismos de cráneo? Sí, mi amor. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas y bacilos gram negativos. Gracias, son los mismos que los que podemos llegar a encontrar nosotros en pacientes con algún tipo de drenaje o colocación de válvula de derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? En caso de una fractura de base de cráneo, va a predominar el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae o el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Repito, fractura de base de cráneo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y en un paciente que presente cierto grado de inmunodeficiencia, ya sean congénitas o adquiridas, el Streptococcus pneumoniae es el que suele encabezar, ¿sí? Seguido de Neisseria meningitidis, es decir, del meningococo, Listeria monocitógenes y bacilos gram negativos. Todo esto estamos hablando de etiología bacteriana, ¿sí? Pero también podemos llegar a tener nosotros afectaciones o detección de microorganismos a nivel del sistema nervioso central
que pueden ser de etiología, diríamos, viral, que ya lo vamos a ver más adelante en cuadros de encefalitis. Podemos tener también, diríamos, aislamiento de parásitos o de etiología micótica, que también suele estar asociado, estos dos últimos, en pacientes que presenten cierto grado de inmunodeficiencia, ¿sí? Es donde más podemos llegar nosotros a aislar estos gérmenes. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en relación a la patogénesis de esta enfermedad? Ustedes deben conocer que la meningitis bacteriana suele estar precedida de la colonización a nivel de la nasofaringe por todas estas bacterias que hemos estado nombrando nosotros anteriormente, ¿sí? Las cuales, ya sea el estreptococo, el meningococo, el Haemophilus influenzae, por vía hematógena o por algún tipo de solución de continuidad, pueden llegar al sistema nervioso central y producir nuestra infección, ¿sí? A partir de ahí, como en todo proceso, diríamos, vamos a tener factores del germen y del huésped que van a interaccionar en la patogénesis entonces de esta enfermedad. ¿Qué vamos a tener? Esa respuesta inflamatoria, que suele ser, diríamos, exagerada, mediada, como siempre, y ustedes ya saben, por citoquinas, lo cual ayuda a aumentar, diríamos, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, seguida posteriormente de lesiones a nivel de los capilares y de necrosis del tejido. Esto lleva a que el paciente pueda llegar a tener aumento de su presión intracraneal manifestado con edema cerebral. Puede aparecer ciertos grados de hipoxia, isquemia, que van a llevar a lesión de las estructuras, diríamos, parenquimatosas y vasculares a nivel cerebral, ¿sí? Vuelvo a repetir y recuerden esto porque es un dato muy importante para cuando vayamos a ver también el tratamiento antibiótico. Todos los recién nacidos, es decir, los neonatos, van a adquirir los gérmenes a partir de las secreciones genitales maternas, ¿sí? Por esa colonización previa a nivel del canal de parto. Los lactantes y los niños escolares generalmente se encuentran, vuelvo a repetir, colonizados por todos estos gérmenes a nivel de la vía aérea superior, es decir, la nasofaringe, que proviene de personas enfermas o de portadores asintomáticos. Por lo tanto, podemos llegar a tener nosotros transmisión por medio de la tos, de la expectoración, del estornudo, de besos o al compartir algún tipo de utensilios, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque más adelante, cuando hablemos de las medidas que nosotros podemos llegar a tomar de profilaxis, y por qué también las vacunas son importantes, vamos a entender entonces que el principal objetivo es esa erradicación que tenemos nosotros como portadores a nivel de la nasofaringe, ¿sí? Continuando entonces, en relación a las manifestaciones clínicas del paciente, estas van a ser diferentes según la edad del niño, ¿sí? Es decir, cuanto menor sea, mucho más inespecífico la sintomatología que nosotros podemos llegar a encontrar en nuestro paciente. Podemos llegar a tener una presentación de tipo aguda, otra puede ser de tipo insidiosa o rápidamente progresiva con mal pronóstico y secuelas posteriores en el mismo, ¿sí? Antes de las primeras manifestaciones, tenemos nosotros un periodo de incubación, que ahí lo tienen marcado, que suele ser corto, de 1 a 5 días aproximadamente, con un periodo prodrómico que puede ser de horas o de 72 horas, según el estado inmunológico de nuestro niño, ¿sí? Es decir, que en los recién nacidos o en los lactantes, en los neonatos, perdón, va a ser difícil diferenciar de un cuadro de una sepsis. Y como ustedes ya saben, ¿cuáles van a ser los síntomas que puede tener un paciente con una sepsis? Puede llegar a manifestarse con fiebre o con hipotermia, ¿sí? Y ese es un dato importante a tenerlo en cuenta.
Podemos llegar a tener signos de dificultad respiratoria con taquipnea en nuestro recién nacido, irritabilidad o letargia, hipotonía, puede acompañarse de vómitos, con rechazo del alimento, ya sea la alimentación con el pecho materno o al biberón, ¿sí? Regular actitud alimentaria. Puede ser la manifestación de una convulsión como primer signo que presente un recién nacido, algún episodio de apnea también, y al examen físico, donde vamos a nosotros a tener que hacer, diríamos, mayor foco o nos va a orientar en nuestra sospecha diagnóstica, es la palpación de la fontanela, en la cual vamos a tener una fontanela anterior abombada en el niño, ¿sí? La sintomatología del lactante va a ser muy similar. Recuerden que los gérmenes también eran casi símil a los que hemos nombrado en los neonatos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, acá sí ya podemos llegar a tener la fiebre como un signo guión muy importante, característico. Vamos a tener compromiso del estado general, entonces va a estar decaído, va a tener regular actitud alimentaria, se va a acompañar de vómitos, de náuseas, letargia, irritabilidad. El paciente puede estar quejumbroso, con somnolencia, con alteración de ese estado de conciencia. También puede ser la primera manifestación de una convulsión. Puede estar hipoactivo, poco reactivo a los estímulos, ¿sí? O presentarse con algún tipo de estrabismos transitorios, signos de rigidez de nuca, y vuelvo a insistir también a los lactantes, nuestra ayuda al examen físico, si los síntomas son inespecíficos, va a ser la palpación de la fontanela anterior, que también la vamos a encontrar abombada. ¿Dudas, chicos, hasta el momento? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, Profe, Sí, Mauri. en los neonatos no se encuentra la rigidez de nuca, ¿verdad? No, ahí vas a tener, por eso es la sospecha de la sepsis. Entonces, un niño con sepsis puede llegar a estar con más dificultad respiratoria, manifestarse con cianosis, con una convulsión, vas a ver que tenés regular perfusión periférica, un relleno capilar que también puede llegar a estar alterado, ¿sí? Esos suelen ser los síntomas más específicos. El niño más grande, ahí sí ya puedes llegar a tener signos de manifestación de rigidez de nuca, ¿sí? Que hablamos ya del aumento de esa presión a nivel intracraneano. Va a estar, diríamos, el neonato muy irritable, con llanto enérgico, vigoroso, ¿me entendés? O un paciente totalmente decaído, hipotónico, somnoliento, que casi no se alimenta. Son los extremos que puedes llegar a ver. ¿Mm? Bien, profe, gracias. En los niños mayores, acá sí, la presentación clínica clásica que ya todos conocen ustedes, en donde el paciente va a tener fiebre alta, acompañado de cefalea intensa, de rechazo a la luz, la fotofobia que conocen ustedes. Puede haber síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas. Acá sí vamos a tener rigidez de nuca y también afectación a nivel de la columna. Alteraciones del estado de conciencia del paciente, que lo van a poder valorar ustedes mediante la escala de Glasgow, con confusión, irritabilidad, letargia. Convulsiones también puede llegar a ser una presentación del paciente, ¿sí? Como primera manifestación, y los signos de irritación meningia. Aquí es todo lo que hemos estado nombrando, y en relación a los niños mayores, sí. Niños mayores sería un niño de qué edad más o menos. Y nosotros ya estamos hablando de un paciente más de 1 año aproximadamente, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, en estos niños, cuando ustedes ya van a tener todos los signos de rigidez de nuca, de esa irritación con el aumento de la presión intracraneana, pueden llegar a tener también, además de la cefalea, de las alteraciones del estado de conciencia del paciente,
lo que conocemos nosotros como los signos de Kerning y de Brunzinski. ¿Alguno me lo puede llegar a definir cuál es uno y cuál es otro? Solo ven ya en los pacientes adultos, ustedes, ¿sí? La de Brunzinski podría ser la flexión espontánea de los miembros inferiores, al flexionar el cuello, la nuca. Muy bien, doctora. ¿Y la de Kerning? Creo que Carmen era el que si elevábamos un miembro, el otro miembro después de determinada altura se flexionaba. Es ese dolor referido que podemos llegar a tener nosotros a nivel de la espalda, con la extensión, diríamos, pasiva de la rodilla, estando... Los mulos flexionados. Eso mismo, los mulos flexionados, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué vamos a tener en cuenta? La meningitis es la causa más común y más notable de las infecciones o afecciones que afectan el nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Puede progresar rápidamente, llevar a una incapacidad permanente del paciente, es decir, algún tipo de secuelas que les puede llegar a dejar el paciente, o evolucionar a la muerte del mismo, ¿sí? Entonces, al tratarse de una infección que tenemos localizado nosotros a nivel del espacio subaracnoideo, lo más importante acá es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Es decir, que para el diagnóstico, además de la sintomatología que hemos estado nombrando anteriormente, teniendo en cuenta la edad del paciente, nuestra confirmación va a estar realizada mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido mediante la punción lumbar, ¿sí? Este va a ser el gol estándar para nuestro diagnóstico. Continuando entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para el diagnóstico? La clínica del paciente, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta la edad del mismo. En el laboratorio podemos solicitar un hemograma completo con reactantes de fase aguda, ionogramas. ¿Qué podemos llegar a encontrar en el hemograma? La leucocitosis, sí, vamos a tener principalmente con predominio neutrofílico, y en caso de la presencia de leucopenia, ya lo debemos considerar un signo de mal pronóstico, ¿sí? Los aumentos de los reactantes de fase aguda que ustedes ya conocen, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Ionograma podemos llegar a solicitar o puede ser de ayuda para descartar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y si el paciente tuviera o presentara algún tipo de lesiones en piel, como púrpuras, petequias o hematomas, sí es importante solicitar estudios de coagulación, ¿sí? Entre ellos vamos a pedir el KPTT, el tiempo de protrombina, fibrinógenos o factores de coagulación que nos van a ayudar a poder hacer un diagnóstico diferencial o descartar un cuadro de una coagulación intravascular diseminada en el paciente, ¿sí? Si el paciente, chicos, que nosotros estamos valorando, presentara signos de inestabilidad hemodinámica, tuviera ese aumento de la presión intracraniana, se acompaña de plaquetopenia y hay alteraciones en los factores de la coagulación, o también se observa infección en el sitio donde nosotros vamos a realizar la punción lumbar en el paciente, en este caso se debe iniciar el tratamiento antibiótico en forma empírica y posponer entonces hasta la estabilización de ese paciente la realización de la punción lumbar, ¿sí? Como todo proceso infeccioso, ¿sí? En ese caso, se usaría como tratamiento empírico. Tratamiento antibiótico empírico, vamos a ver que utilizamos nosotros hasta el momento la cefalosporina de tercera generación. Y en los niños más pequeños, en los recién nacidos, en los neonatos, si nosotros hablamos del cuadro de sepsis,
la combinación antibiótica que ustedes conocen, ampicilina junto a gentamicina para el tratamiento de la sepsis, o ampicilina asociada a la céfalo de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima, ¿sí? Continuando entonces, ante todo proceso infeccioso, chicos, hay que realizar los hemocultivos. Recuerden siempre realizar 2 hemocultivos en el paciente con diferentes sitios de venopunción del mismo, ¿sí? La punción lumbar, que ya vamos a ver qué vamos a tener en cuenta en las características o qué buscamos analizar en esa líquido cefalorraquídeo. Y los estudios de imágenes podemos llegar a, diríamos, solicitar tomografía o resonancia si el paciente presentara signos de foco neurológico, signos de hipertensión endocraniana o tengamos algún paciente con cierto grado de inmunodeficiencia, ¿sí? Vuelvo a repetir, en estos casos se va a posponer la punción lumbar en el paciente y sí podemos tener de ayuda o como orientación el estudio de imágenes. ¿Qué vamos a buscar nosotros analizar en la punción lumbar? Solicitamos para ello el estudio del citoquímico que comprende, diríamos, valorar la celularidad, tener en cuenta la glucorraquia y la proteinorraquia, ¿sí? La tinción de Gram, el cultivo del líquido cefalorraquídeo, la detección rápida de antígenos bacterianos y, por último, la reacción en cadena de la polimerasa PCR conocida van a ayudarnos para diríamos, la detección etiológica, es decir, para el diagnóstico etiológico en sí. Por ejemplo, si en la tinción de Gram, que sería el directo, nosotros nos informan del laboratorio que tenemos la presencia de cocos Gram negativos, ¿quién puede llegar a ser nuestro principal agente etiológico a sospechar? Neisseria meningitis. Muy bien, vamos a pensar entonces en el meningococo. Si hablamos de un bacilo Gram negativo, Haemophilus. el Haemophilus. Y si sospechamos de cocos Gram positivos, Streptococcus pneumoniae. el Streptococcus pneumoniae o el Streptococcus agalactiae, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos nombrado en los neonatos principalmente, ¿sí? En relación, diríamos, tenemos después el cultivo del líquido cefalorraquídeo, otra forma de poder realizar la detección. También les había nombrado mediante la utilización o la detección rápida de antígenos bacterianos. Esto es útil cuando el cultivo o la tinción de Gram, el directo, o los hemocultivos suelen llegar a dar negativos, es decir, que no tenemos el aislamiento de nuestro agente etiológico. La técnica que se suele utilizar, suele ser por medio de la aglutinación de látex, ¿sí? Y por último, la reacción en cadena de la polimerasa, que más adelante vamos a ver. Esto suele estar orientado principalmente cuando tenemos sospecha de etiología viral, ¿sí? ¿Cuáles son las características normales del líquido cefalorraquídeo? Porque esto es importante que conozcamos para poder saber qué vamos a obtener en caso de una infección, ¿sí? Ya sea de etiología bacteriana o viral. El líquido cefalorraquídeo debe ser transparente como cristal de roca, incoloro. En relación a la celularidad, se considera como dentro de parámetros normales de 0 a 6 leucocitos de tipo mononucleares por milímetro cúbico en niños, como un valor, diríamos, de corte suele ser menor a 10, ¿sí? La celularidad que podemos llegar a esperar nosotros. Y en los neonatos recién nacidos, el margen está dando hasta 30 células mononucleares por milímetro cúbico, ¿sí? En relación a la glucorraquia, ¿qué tenemos que tener nosotros como determinación previa para poder valorar si hay consumo o no? Siempre antes de realizar la punción lumbar debemos tener un valor de una glucemia basal
química previa, ¿sí? Para poder saber si hay consumo o no. Y por último, en relación a la proteinorraquia, también varía según la edad. En niños entre 1 a 30 días, es decir, en los neonatos, valores con un rango de entre 20 a 150 miligramos por ciento decilitro. De 6 meses a 10 años, entre 30 a 10 miligramos por ciento. Mayores de 10 años, entre 15 a 45 miligramos por ciento o miligramos decilitro, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces, neonatos, ¿qué podemos llegar a esperar? En la celularidad, menos de 30 células, ¿sí? Va a estar dentro de los parámetros normales, y en algunos casos la proporción suele ser un 60% de polimorfos nucleares y un 40% de monocitos. Las proteínas, lo ideal es que el valor sea menor a 150 o 170, ¿sí? Miligramos decilitro, y la glucosa que sea mayor a 30 miligramos decilitro. En los niños mayores, la celularidad va a estar dada con menos de 10 células a predominio mononuclear, proteínas menor a 40 miligramos decilitro como punto de corte, y la glucosa mayor a 40 miligramos decilitro. Pero si nosotros tuviéramos un líquido cefalorraquídeo en donde hay afección de etiología bacteriana, nuestro rango de celularidad puede variar, diríamos, de 200 a 20.000 células por milímetro cúbico, pero predominio polimorfo nuclear, ¿sí? Por favor, recuerden siempre. Las proteínas vamos a tener hiperproteinorraquia en estos pacientes, es decir, que va a haber un valor mayor a 100 miligramos decilitro de corte, y sí hay consumo de la glucosa, entonces tenemos hipoglucorraquia en el paciente, con valores de corte menor de 30 a 40 miligramos decilitros. ¿Y esto por qué se da, diríamos, este consumo de la glucosa? Suele ser secundario principalmente a esa hipoxia a nivel cerebral por la inflamación que está sufriendo, ¿sí? En relación si tenemos etiología viral de detección, la celularidad del margen va a ser entre 10 a 1000 mononucleares, pero en este caso es importante que ustedes sepan que al comienzo podemos llegar a tener predominio polimorfo nuclear de esa celularidad, pero posteriormente puede virar a ser más bien mononuclear, ¿sí? Las proteínas, el rango va a ser entre lo normal o levemente aumentada, es decir, de 40 a 100 miligramos decilitro, y la glucosa también suele estar normal, es decir, mayor a 30 o 40 miligramos decilitro. Esto sí es muy importante que ustedes sepan. En pediatría, y está destacado en rojo, porque podemos llegar a tener muchas complicaciones en el paciente. Todo niño, diríamos, que tenga un score de Glasgow menor a 8, es decir, que consideremos que está en coma, que haya signos de hipertensión endocraniana como edema de papila o signos de focos neurológicos, antes de realizar la punción lumbar se debe solicitar una tomografía y en lo posible un fondo de ojo en el paciente, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a posponer entonces la punción lumbar? Ya lo hemos nombrado anteriormente. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Es decir, grave compromiso cardiorrespiratorio, más aún en los neonatos. Recuerden que una de las formas de presentación clínica, yo les dije que puede ser el distrés respiratorio, la taquipnea bien marcada y manifiesta en el paciente. Signos de hipertensión endocraniana en el paciente. Si estamos ante unas convulsiones o un estatus epiléptico, es decir, convulsiones incoercibles,
Antecedentes, diríamos, de trastornos de la coagulación, es decir, ante un caso de una plaquetopenia severa con menos de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, con riesgo entonces de diátesis hemorrágica en el paciente. Y también si nosotros en el sitio donde tenemos que realizar la punción tenemos signos de infección en la piel, ¿sí? ¿Venimos bien, chicos? ¿No hay dudas? ¿Continuamos? Profe, ¿podría repetir cuáles son las indicaciones para realizar un ATAC antes de la punción lumbar? Signos de paciente con hipertensión endocraniana, como puede ser la presencia de edema de papilas, un valor, diríamos, un score de tal menor de 8, un paciente que esté en coma o que presente signos neurológicos de foco, ¿sí? Previamente vamos a pedir, obviamente, el paciente también con una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Se va a solicitar los estudios de imágenes, la tomografía, donde ya podemos nosotros llegar a valorar el edema, ¿sí? Esa inflamación con el edema a nivel cerebral y el fondo de ojo. Y los criterios que ustedes ya conocen, que acabamos de nombrar entonces, para posponer la punción lumbar. Entonces, gráficamente, si yo tengo sospecha de un cuadro de meningitis bacteriana, ¿cuál va a ser mi primer paso? La valoración del paciente, es decir, el examen físico, valorar el estado de conciencia del mismo mediante la escala de Glasgow, el monitoreo y el control de los signos vitales que ya conocen ustedes, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno en el paciente, la temperatura del mismo. Posteriormente, asegurarnos tener un buen acceso venoso vascular, ¿sí? Que el paciente esté totalmente estable hemodinámicamente. Y en relación al laboratorio, aquí la urgencia suele ser la obtención de un valor de una glucemia basal, ¿sí? Posteriormente vamos a observar o descartar si el paciente tiene algún tipo de contraindicación para realizar esa punción lumbar, ¿sí? Si tuviéramos contraindicaciones, vamos a solicitar entonces los estudios de imágenes. Vuelvo a repetir, si tenemos, por ejemplo, signos de hipertensión endocraniana, si el paciente presenta edema de papila, si por ejemplo tenemos un paciente con una derivación de líquido cefalorraquídeo, es decir, con una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, hay antecedentes o una historia previa de hidrocefalia también en el paciente, un cuadro de una neurocirugía posterior, también va a tener indicación del estudio de imágenes, ¿sí? Y lo que ustedes ya conocen, si hay inestabilidad hemodinámica o si tenemos alteración de los factores de coagulación en el paciente. Va a tener indicación este paciente de un monitoreo estricto, entonces va a ingresar a una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Vamos a solicitar los cultivos, el hemocultivo por 2, e iniciaremos entonces el tratamiento antibiótico empírico endovenoso, ¿sí? En este caso se utilizaría la cefalosporina de tercera generación y van a poder ustedes observar que en algunas literaturas está la opción de iniciar tratamiento antibiótico empírico con céfalos únicamente o asociar esa cefalosporina de tercera generación a vancomicina, ¿sí? Hasta una valoración del paciente a las 48 horas para ver y también obtener algún resultado del cultivo o el análisis de ese físico-químico del líquido cefalorraquídeo. Si el paciente obviamente no tuviera, diríamos, contraindicaciones de esa realización de la punción lumbar, hacemos la punción lumbar e indicamos inmediatamente, diríamos, el tratamiento antibiótico empírico correspondiente.
¿Cuándo creen ustedes que podemos llegar a tener indicación de repunzar a un paciente? Cuando no responde al tratamiento. Sí, muy bien. ¿Qué otra opción tenemos? Cuando continúa la fiebre después de 48 horas. Bueno, sí. ¿Qué otra opción? En caso de meningitis en un paciente inmunosuprimido, también va a tener indicación de realizar un nuevo control de punción lumbar. En cuadros de meningitis en los neonatos, en los recién nacidos, vamos a tener que hacer un control posterior a las 48 horas de haber iniciado nuestro tratamiento. Y en caso de, diríamos, meningitis por enterobacterias, ¿sí? Que tengamos nosotros aislamiento. En relación al tratamiento, chicos, como ya hemos nombrado, el tratamiento de la meningitis bacteriana se realiza entonces con la utilización de antibióticos en forma empírica. Es importante siempre que ante todo signo o síntomas se realice la consulta en forma inmediata, lo antes posible, porque de esta manera vamos a poder valorar, diríamos, una respuesta al tratamiento que sea mucho más rápida, eficaz, y poder realizar obviamente el diagnóstico correcto como corresponde, ¿sí? En Argentina, hasta el momento, a pesar de las vacunas y teniendo en cuenta, diríamos, la vigilancia epidemiológica que se realiza, el tratamiento de elección continúa siendo la cefalosporina de tercera generación, con ceftriaxona y cefotaxime, con las dosis que ustedes ya conocen. Si recuerdan, ceftriaxona de 50 a 100 miligramos kilodía, cada 12 o cada 24 horas, y la cefotaxime, el valor o el rango puede variar de 100 o hasta 200 miligramos kilodía cada 6 o cada 8 horas, ¿sí? Está, diríamos, entonces, recomendada toda terapia antibiótica en forma empírica hasta que nosotros obtengamos el resultado de los cultivos, ¿sí? Aún que tengamos nosotros sospecha de etiología viral, lo mismo se inicia tratamiento antibiótico, ¿sí? ¿Cuál es nuestro principal objetivo, chicos? Indicar un antibiótico que sea bactericida y que tenga buena penetración a nivel de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, además de eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? El monitoreo continuo de todos los signos vitales del paciente, controlar si el paciente mantiene un ritmo diurético adecuado, valorar el estado de conciencia del mismo mediante la escala de Glasgow y descartar si tenemos algún tipo de signos neurológicos focales, ¿sí? Si hay signos de hipertensión endocraniana, en este caso, se utilizan agentes que sean hiperosmolares, como puede ser el suero salino hipertónico o el manitol, que habrán sentido nombrar ustedes. Y si está, diríamos, o se aconseja principalmente evitar la restricción hídrica en el paciente o utilizar algún tipo de soluciones que sean hipotónicas, porque pueden llegar a disminuir la presión de perfusión a nivel cerebral y vamos a tener consecuencias o secuelas mayores todavía en nuestro paciente, ¿sí? Entonces, el tratamiento antibiótico empírico siempre lo vamos a indicar después de haber obtenido los cultivos. Insisto en esto porque cada vez que suelen preguntarse, suelen equivocarse. Previamente se realiza el hemocultivo y el cultivo del líquido cefalorraquídeo. En caso de no poder realizar la punción lumbar, debemos obtener los hemocultivos, ¿sí? Y aquí tienen el tratamiento que va a ser indicado según la edad del paciente y según la etiología más probable, que es lo que hemos visto anteriormente nosotros, ¿sí? Niños neonatos menores de un mes
el antibiótico indicado va a ser ampicilina asociado o combinado con gentamicina, la dosis de 200 a 300 miligramos kilo día cada 6 horas de ampicilina y gentamicina de 5 a 7 miligramos kilo día cada 12 horas, ¿sí? Cefotaxime, vuelvo a repetir, 100 a 200 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas, o si no llega a haber cefotaxime, la ceftriaxona se puede utilizar en dosis de 100 miligramos kilo día, pero cada 12 o 24 horas, ¿sí? Es el rango terapéutico que tenemos nosotros. En los niños mayores, recuerden que íbamos a tener los mismos gérmenes que en el neonato, pero aquí ya podía haber incidencia de meningococo, neumococo y hemófilos influenzae, entonces vamos a utilizar como primera opción terapéutica la céfalo de tercera generación, que es cefotaxime o ceftriaxona. En caso de una afección del sistema nervioso central donde tengamos aislamiento de Listeria monocitógenes, estaría indicado la céfalo de tercera generación combinada con ampicilina, es decir, ceftriaxona con ampicilina, ¿sí? En los niños mayores, ya saben ustedes, principal sospecha, neumococo, meningococo y hemófilo, entonces directamente la céfalo de tercera generación sola o asociada a vancomicina, en este caso, más aún si el paciente presenta algún tipo de situación especial, como puede ser la presencia de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, si tenemos fístula a nivel del líquido cefalorraquídeo, en donde sospechemos nosotros o algún tipo de traumatismo de cráneo con heridas importantes, la presencia del Staphylococcus aureus, ¿sí? ¿Se ha entendido hasta ahí, chicos, el tratamiento? ¿Hay algún tipo de dudas? Doc, ¿podría decir las dosis de ampicilina, por favor? Ampicilina, 200 a 300 miligramos kilo día cada 6 horas. Gentamicina, de 5 a 7 miligramos kilo día cada 12 horas. Cefotaxime, de 100 a 200 miligramos kilo día cada 6 u 8 horas. Ceftriaxona, 100 miligramos kilo día cada 12 o 24 horas. Y vancomicina, 60 miligramos kilo día cada 6 horas. Gracias, doctor. ¿Seguimos, chicos, entonces? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Damos o no damos corticoides? Debe ser, diríamos, una pregunta importante que nos hacemos siempre todos los clínicos, tanto en niños como en adultos, les soy sincera. La indicación, diríamos, del corticoide es la dexametasona, ¿sí? En las meningitis, diríamos, la indicación está basada en aquellos estudios que han demostrado que la morbimortalidad se relacionaba con la respuesta inflamatoria a nivel del espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a tener efecto beneficioso? Si hay evidencia, diríamos clínica o sospecha, de infección por hemófilos influenzae tipo B, neumococos, y en casos de meningitis por tuberculosis, ¿sí? La dosis indicada es de 0,7 miligramos kilo día cada 6 horas, ¿sí? Y donde no va a estar indicado el uso de la dexametasona va a ser en los recién nacidos, neonatos menores de 1 mes de vida, no tiene indicación del uso de corticoides. En caso de aislamiento de bacilos gram negativos o en casos de una meningitis, diríamos, de etiología no bacteriana. Y por último, el tratamiento. Doc,
Sí. Disculpe un segundo, ¿puede volver a la anterior y repetir lo último que dijo? ¿Cuándo no está indicado? En los recién nacidos, en caso de una meningitis de etiología no bacteriana y cuando tenemos detección de bacilos gram negativos. Y la dosis, recuerden, de 0 a 100 miligramos kilo día cada 6 horas. Ahora sí, profe, gracias. No hay problema, Mauri. Y la duración del tratamiento, chicos, también va a depender de nuestro agente etiológico que hayamos detectado, ¿sí? Meningococos, de 5 a 7 días puede ser el tratamiento indicado. Hemófilos influenzae de 7 a 10 días. Estreptococo neumoniae de 10 a 14 días. Bacilos gram negativos de 21 días o a 14 días, posterior a la obtención de un líquido cefalorraquídeo que esté totalmente negativo, es decir, en un control que hayamos hecho nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado anteriormente que había indicación de repunzar al paciente en caso de cuadros de meningitis por bacilos gram negativos? Estreptococo agalactiae de 14 a 21 días, al igual que la listeria monocitógena, ¿sí? Para ir terminando, chicos, ¿qué complicaciones podemos llegar a esperar nosotros? Signos de hipertensión endocraniana, entonces con edema cerebral, convulsiones, parálisis de pares craneales, presencia de hernia cerebral, trastornos motores como ataxias, trombosis de senos venosos, presencia de empiemas, colecciones, hemiparesias, hidrocefalias posteriores, retrasos madurativos como secuelas en el paciente o trastornos auditivos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros prevenir la meningitis en los niños más pequeños, principalmente? En este caso, la prevención va a estar indicada o asociada a insistir en las campañas de vacunación, ¿sí? Es decir, a la inmunización específica en los primeros meses de vida. Como todos conocen, chicos, contamos con la vacuna para el hemófilos influenzae tipo B desde el año 1998, que ya la tenemos introducida. La pueden tener ustedes mediante la vacuna quíntuple, junto con difteria, tétanos, para tos convulsa y hepatitis B, conocida como la vacuna pentavalente, ¿sí? O la sextuple, en donde estaría introducida la vacuna inactivada para la poliomielitis, ¿sí? La SAL, que es la que utilizamos nosotros ahora. ¿Cuándo está indicada la vacuna? La primera dosis, ¿a qué edad tenemos que indicarla, chicos? A los 3 meses, la del meningococo. Perdón, no sé. Del hemófilo Mauricio. Acuérdate que estamos hablando de la hemófilo. A los 3 meses también, la quíntuple. No, era a los 2, a los 4 y a los 6. 2 meses. Acordate, tenemos 3 dosis, vuelvo a repetir. La primera dosis va a ser a los 2 meses, como te han dicho las chicas. Segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses, y pueden llegar a tener un refuerzo que puede variar. En algunos lugares lo hacen a los 15, en otros lugares lo hacen a los 18 meses, ¿sí? Pero es el rango que podemos tener nosotros. ¿Qué otra vacuna tenemos ya disponible? La que también ya conocen, del Streptococo neumoniae, la vacuna que está introducida desde el año 2012. También a partir de los 2 meses de vida tenemos 2 dosis. La primera dosis a los 2 meses
la segunda dosis a los 4 meses y el refuerzo que se indica al año de vida del paciente. Esta es la vacuna que, diríamos, cubre 13 serotipos. Y por último, la del meningococo, que es la que estaba hablando Mauri, que está indicada a partir de los 3 meses de vida. Esta la tenemos disponible desde el año 2017. A los 5 meses, ¿sí?, la segunda dosis, con refuerzo a los 15 meses de vida. Y en los niños mayores, ¿sí?, se puede realizar una única dosis que hayan nacido, es decir, antes del año 2017, a eso me refiero, a los 11 años, ¿sí? Anoten porque eso sí se pregunta en los exámenes. Entonces, ¿la vacuna va a ser buena opción? Sí, ¿cierto? Para la prevención. En este caso, ¿a quién vamos a indicar nosotros profilaxis en un paciente en donde ya tenemos confirmado el diagnóstico de una meningitis? Para comprender a quién se va a indicar, diríamos, la profilaxis, tenemos que saber que la aportación, y esto ya lo hemos hablado anteriormente, nasofaringea, puede ser intermitente, ¿sí? Y tenemos 2 picos importantes, uno en los niños menores de 1 año de vida y otro en la etapa adolescente, ¿sí? El objetivo, entonces, es erradicar la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenzae de la nasofaringe de todas esas personas que han estado en contacto íntimo con nuestro paciente que está enfermo y prevenir, entonces, los casos secundarios. ¿Cuándo vamos a indicar nosotros la quimioprofilaxis? Es importante indicarla o administrarla lo antes posible, principalmente a las 24 horas a todos los convivientes o contactos de alto riesgo posteriores al diagnóstico de nuestro caso índice, ¿sí? ¿Y a qué hablo yo con caso índice en el paciente? Definimos a aquel que ha estado por más de 4 horas diarias, ¿sí?, ha permanecido en contacto con nuestro paciente por más de 4 horas diarias durante 5 días de la semana. ¿Cómo hacemos el manejo de una infección por Haemophilus influenzae y una infección por meningococo? En relación al Haemophilus influenzae, si nosotros tenemos la definición o consideramos nuestro caso sospechoso, el aislamiento de ese Haemophilus influenzae en líquidos que sean totalmente estériles, ¿qué conducta vamos a tomar nosotros ante una institución? Primeramente, se debe realizar la denuncia en forma obligatoria, ¿sí? Algo importante que muchas veces lleva a confusión y duda, no está indicado el cierre de la institución, ¿sí? Toda medida de desinfección ambiental no va a terminar siendo efectiva, por lo que ya hemos hablado anteriormente, ya que su principal reservorio es a nivel de la nasofaringe de la persona, ¿sí? Entonces, sí se pueden dar charlas de asesoramiento a los padres, a la institución en ese sentido. Obviamente que el mayor riesgo de enfermedad invasiva lo vamos a tener en los niños mucho menores de 1 año de vida que no hayan recibido la vacuna, ¿sí? ¿Cómo hacemos la profilaxis nosotros en un caso de una meningitis por Haemophilus influenzae? La droga a utilizar es la rifampicina. Está indicada en los niños a 20 miligramos kilo día, cada 24 horas por 4 días. Y en los menores de 1 mes, la dosis es de 10 miligramos kilo, ¿sí? En los adultos es de 600 miligramos día y como alternativa pueden utilizar céfalo de tercera generación, la ceftriaxona a nivel intramuscular, única dosis, en los niños a 125 miligramos y en los adultos a 250 miligramos. ¿Profe?
Sí. Lo de la rifampicina dijo por 4 días, no la escuché bien. Sí, por 4 días. Bien, gracias. Dosis, acuérdense, 20 miligramos kilo día en los niños. Y en los más pequeños, menores de 1 mes, es a 10 miligramos. ¿A quién le vamos a indicar? A todo paciente diríamos que fue contacto estrecho, lo que hemos nombrado anteriormente, aquel que estuvo en contacto más de 4 horas, como mínimo durante 5 días, de los 7 días previos, diríamos, a la detección de nuestro cuadro, ¿sí? A los niños menores de 4 años que tengan el plan de vacunas incompleto para su edad, a los menores de 1 año que no hayan recibido las vacunas, es decir, el refuerzo para su edad, pacientes inmunosuprimidos y todo niño que haya tenido contacto en guarderías o jardines en relación, diríamos, a ese contacto cercano por más de 4 horas, vuelvo a repetir, durante 5 días aproximadamente. Y en relación a la infección por Neisseria meningitidis, como ustedes ya lo dijeron anteriormente, acá hablamos de un diplococo gram negativo que suele estar encapsulado. La aportación, diríamos, es asintomática muy común. Podemos llegar a tener casi un 25% de la población que esté colonizada, y entre ellos a los adolescentes y los adultos jóvenes, y en los lactantes se observa casi en un 2% aproximadamente, ¿sí? Si tenemos entonces esa aportación nasofaringea, ustedes saben que la vía de transmisión más importante va a ser las secreciones respiratorias o por contacto directo. En relación a lo que hemos hablado anteriormente, acuérdense de la vacuna, que ya la tenemos entonces en el año 2017, como ya conocen, hay 3 dosis, a los 3 y 5 meses, el refuerzo a los 15 meses, y en los niños que hayan nacido antes del año 2017, hay una alternativa de vacunación que puede ser a los 11 años una única dosis, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo que acabo de decir, disminuir la aportación a nivel nasofaríngeo en forma asintomática, ¿sí? Nosotros, en este caso, la vacuna es una vacuna de tipo tetravalente conjugada, y los serotipos que tenemos de cobertura es para el serotipo A, el serotipo C, el serotipo Y y el W. ¿A quién vamos, diríamos, a indicar entonces la profilaxis nosotros? A los convivientes cercanos, es decir, a toda persona que haya estado expuesta a las secreciones orofaríngeas del paciente, como puede ser mediante el haber compartido utensilios de cocinas, comidas, bebidas, besos, haber presentado, bueno, patologías respiratorias por medio de las secreciones nasofaríngeas principalmente, mediante el estornudo, la tos, en ese sentido, en el paciente. Haber dormido o comido con frecuencia, vuelvo a repetir, esas 4 horas en contacto, como mínimo 5 días aproximadamente. Lo que sean las guarderías, los jardines maternales, que hayan cumplido con ese rango. Y en relación a los profesionales de la salud, se hace hincapié a todo, diríamos, profesional que haya tenido contacto directo con las secreciones nasofaríngeas del paciente, es decir, que haya realizado algún tipo de procedimiento, como puede ser maniobras de resucitación, intubación o aspiración, en donde no se haya utilizado los equipos de protección, como son los barbijos y las antifajas, ¿sí? En relación a eso, entonces, ¿qué medidas vamos a tomar en las instituciones? Igual que el Haemophilus influenzae, si sabemos que es un portador nasofaríngeo y es común encontrarlo en los humanos, no está indicado el cierre de ninguna escuela, ¿sí? Que también suele llevar a dudas en ese sentido. Las medidas también de desinfección, entonces, ambientales no van a ser efectivas si indicamos las charlas de asesoramiento a las familias. Y las drogas que podemos utilizar nosotros tenemos
rifampicina, ceftriaxona y ciprofloxacina, ¿sí? Que va a ir dependiendo de la edad del paciente. ¿Dudas en relación a meningitis? Continuamos entonces. Así ya terminamos, chicos. ¿A qué definimos nosotros encefalitis? ¿Alguien me lo puede decir? ¿La inflamación del cerebro, doctora? Hablamos entonces de un proceso inflamatorio a nivel del parénquima cerebral que suele estar asociado a una evidencia clínica de disfunción neurológica, en donde tenemos múltiples agentes etiológicos, pero principalmente los virus, ¿sí? Es una infección, diríamos, muy poco prevalente, pero de un alto impacto en la infancia, por lo tanto hay que sospecharla y tenerla en cuenta, ¿sí? En la práctica, diríamos, se diagnostica encefalitis ante la presentación clínica que ya vamos a ver, donde vamos a hacer mayor hincapié nosotros en las sospechas, si el paciente se acompaña de signos neurológicos focales, ¿sí? Principalmente, que tenga inflamación a nivel del sistema nervioso central y marcadores inflamatorios detectados en el análisis del líquido cefalorraquídeo mediante biología molecular, que es la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, o alteraciones en estudios de neuroimágenes, principalmente diríamos las tomografías o las resonancias magnéticas en ese sentido, ¿sí? Entonces, como encefalitis tenemos que tener en cuenta que es un término relacionado con inflamación a nivel del parénquima cerebral, acompañado de alteraciones del estado mental, que puede haber actividad convulsiva en el paciente, podemos llegar a tener déficits neurológicos focales y acompañados de signos de inflamación a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Puede ocurrir como resultado de una infección primaria a nivel del sistema nervioso central, como trastornos parainfecciosos, metabólicos, genéticos, tóxicos, traumáticos, o por algún proceso autoinmune desencadenado por algún tipo de infección, antecedentes de alguna vacunación previa o un tipo de tumoración oculta, ¿sí? Entonces, entre las causas que vamos a tener en cuenta van a ser de origen infeccioso por acción directa de ese agente infeccioso. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentemente que ustedes conocen? Herpes. Muy bien. Dengue. Uh-huh. ¿Qué más puede ser? Enterovirus. Sí. El de la varicela zoster, ¿sí? Adenovirus también. También. Tenemos causas, diríamos, relacionadas con un proceso postinfeccioso, como puede ser el antecedente de una infección respiratoria previa en el paciente, una enfermedad a nivel de piel, una enfermedad exantemática o antecedentes de algún tipo de vacunación reciente, ¿sí? También tenemos causas paraneoplásicas, por ejemplo, la encefalitis por anticuerpos, antirreceptor, N-metildiaspartato, que en este caso suele acompañarse de manifestaciones psiquiátricas asociados, diríamos, a una causa tumoral, como puede ser un teratoma de ovario, y las de autoinmunes, que suelen ser causadas, diríamos, por factores inmunológicos, como los anticuerpos, o por la detección de una inmunidad celular contra antígenos presentes a nivel de nuestro parénquima cerebral, ¿sí? Entonces, en relación a la etiología, en un porcentaje alto, la mayoría de las veces suele ser desconocida, casi entre un 30 a un 50%. Pero a pesar de ello, todos los que ustedes nombraron, los virus, suelen ser los agentes etiológicos más frecuentemente asociados, ¿sí?
Entre ellos tenemos a los enterovirus como los principales, casi en un 80%, seguido de los virus herpes simple, y como ustedes saben tenemos dos tipos, el virus herpes simple 1, que suele ser más común en los niños mayores de 6 meses, y el herpes simple tipo 2, más frecuente en los recién nacidos, ¿sí? Flavivirus, citomegalo, adenovirus, parotiditis, el Epstein-Barr, ¿sí? El virus tipos herpes simple 6 y 7, influenza también. Todas las infecciones, diríamos, por enterovirus se transmiten principalmente por vía fecal oral y a veces también por vía respiratoria, como todo virus, ¿sí? Y pueden presentarse en cualquier época del año, pero tenemos mayor incidencia en lo que respecta a verano y otoño. En relación a la clínica, si nosotros tenemos una sospecha diagnóstica, hay que considerar una tríada clásica, que es la presencia de fiebre en el paciente, asociado en muchos casos a cefalea, alteración del nivel de conciencia, como somnolencia, letargia, que puede llegar a manifestar, y los signos de disfunción o de alteración de la función cerebral, con manifestaciones de tipo motoras, como ataxias, parestesias o alteraciones entonces del comportamiento, ¿sí? Clínicamente, entonces, vuelvo a repetir, la clínica va a ser la base de nuestro diagnóstico. En este caso, fiebre, vuelvo a repetir, asociado a esa cefalea, que suele ser intensa. Manifestaciones gastrointestinales, en algunos casos también podemos llegar a encontrar, como vómitos, náuseas, regular actitud alimentaria. Aquí los signos o el síntoma, diríamos, neurológico más importante en la etapa aguda son los cambios en la alteración en el estado o en el nivel de conciencia del paciente, que nosotros lo podemos llegar a evidenciar con cuadros de somnolencia, puede estar desorientado, confuso el paciente, alteraciones motoras con ataxia, letargia y en los casos más graves, convulsiones o coma, ¿sí? En las encefalitis de tipo herpéticas, en este caso es más frecuente, diríamos, observar afasia, anosmia y signos neurológicos focales, y esto se debe principalmente a la afectación del lóbulo temporal. En los neonatos y los lactantes, la sintomatología suele ser totalmente inespecífica. En este caso, la vamos a sospechar si el paciente presenta fiebre alta, lo que ustedes ya conocen, irritabilidad, hipotonía, letargia, decaimiento en el paciente, rechazo del alimento, convulsiones, o que pueda llegar a manifestarse como una sepsis, ¿sí? Pero en este caso, un dato orientativo va a ser valorar los antecedentes maternos, como diríamos si la madre manifiesta fiebre durante el parto o durante la gestación, si ha presentado algún tipo de lesiones a nivel genital de tipo herpéticas o algún tipo de infección viral durante el embarazo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico nosotros en estos pacientes ante una sospecha de una encefalitis? Está basado directamente en la clínica, en los antecedentes o datos epidemiológicos que podamos recabar nosotros, en la evaluación del laboratorio, la punción lumbar, el electroencefalograma y los estudios de neuroimágenes, ¿sí? Acá sí es importante la anamnesis en forma exhaustiva en los pacientes, investigar si hubo antecedentes de cuadros virales respiratorios previos, las lesiones en piel, una vacunación de tipo reciente, al examen neurológico, el estado de conciencia utilizando la escala de Glasgow, buscar alteraciones motoras o sensitivas,
de los pares craneales o algún tipo de movimientos anormales, ¿sí? En todo paciente, chicos, en donde sospechemos encefalitis, se debe realizar hemocultivo, como lo hemos venido hablando anteriormente, ¿sí? Para llegar a intentar identificar posibles etiologías que no sean virales, como puede ser bacteriana o fúngica, y puede llevar a confusión por la presentación o manifestaciones clínicas del paciente, acompañado entonces de la realización de la punción lumbar, ¿sí? La punción va a estar indicada en todos los pacientes, salvo algún tipo de contraindicaciones, que son las que ustedes ya conocen, en las que hemos hablado anteriormente. Más aún, diríamos, si necesitamos descartar algún tipo de lesión ocupante de espacio, ¿sí? El electroencefalograma es útil y orientativo. Podemos llegar a detectar alteraciones con descargas localizadas o difusas de respuesta lenta, y en el caso, diríamos, de las encefalitis herpéticas, el trazado suele tener más afectación a nivel del lóbulo frontotemporal, y las neuroimágenes como las tomografías o las resonancias, en este caso la tomografía, diríamos, es más útil si se realiza con contraste. También podemos llegar a encontrar algún tipo de lesión hipodensa a nivel del lóbulo temporal, ante sospecha de lesiones de tipo herpética principalmente, ¿sí? ¿Y cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo? Que es donde más tenemos que prestar atención nosotros, ¿sí? En este caso, en el líquido cefalorraquídeo, como en todo lo que hemos hablado anteriormente, solicitaremos el físico-químico, el cultivo, y vamos a agregar la biología molecular mediante la reacción en cadena de la polimerasa del líquido cefalorraquídeo, que es la PCR, ¿sí? En este caso, la celularidad, vamos a llegar a tener un margen de más de 5 a menos de 1000 células por milímetro cúbico, con predominio linfocitario. Recuerden que les había dicho que al comienzo podíamos tener más bien polimorfonucleares, pero a las 24 a 48 horas podía virar, ¿sí?, de la evolución de la enfermedad y ya encontrar los monocitos o el predominio linfocitario. La glucorraquia en este caso suele estar normal, o en algunas veces podemos encontrar levemente disminuida, y las proteínas suelen estar normales o levemente aumentadas, ¿sí? Vuelvo a repetir, la técnica de elección para definir en una encefalitis es la reacción en cadena de polimerasa del líquido cefalorraquídeo, la PCR, que suele tener una sensibilidad casi de un 90% y una especificidad del 100%, ¿sí? En relación a los estudios de imágenes, la resonancia magnética en estos casos suele ser el estudio de imágenes de elección, ¿sí?, antes sospecha de encefalitis. A las 24 o 48 horas del comienzo ya podemos nosotros llegar a observar algún tipo de alteraciones, ¿sí? Así que son de gran utilidad en ese sentido los estudios de neuroimagen. Y en relación al tratamiento, vamos a indicar tratamiento empírico, como toda afección a nivel del sistema nervioso central, es decir, que hasta descartar la causa bacteriana, vamos a indicar el tratamiento antibiótico, que ya conocen ustedes, según la sospecha y teniendo en cuenta la edad del paciente, y le vamos a dar de elección, que en estos casos, en forma, diríamos, empírico precoz, suele utilizarse el aciclovir a una dosis de 30 a 60 miligramos kilodía cada 8 horas por 21 días aproximadamente, ¿sí? Recién nacidos y 3 meses, la dosis suele ser un poquito más alta, de 60 miligramos kilodía. 3 meses a 1 año ya varía de 30 a 45, y en los mayores de
niños mayores hasta 10 años, y en los mayores de 10 años ya la dosis suele ser de 30 miligramos kilo día, ¿sí? Que es lo que tenemos acá anotado. Para ir terminando, chicos, cuando hablamos de una meningitis aséptica, se considera a un síndrome de meningismo, acompañado de leucocitosis a nivel del líquido cefalorraquídeo, en donde no se observa signos de infección bacteriana ni micótica, ¿sí? La clínica es muy similar a todo lo que hemos nombrado anteriormente nosotros, con la cefalea, las fiebres, signos de irritabilidad, letargia, vómitos. Vamos a realizar el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. La celularidad, el valor puede estar en el rango entre 100 a 200 leucocitos por milímetro cúbico. También al comienzo con predominio polimorfo nuclear y posteriormente linfocítico, las proteínas en un rango de normalidad de 50 a 100 y la glucorraquia también suele estar normal, ¿sí? En estos casos también está indicado el tratamiento antibiótico empírico con el antibiótico que ustedes ya conocen asociado al aciclovir hasta obtener, diríamos, el análisis completo del líquido cefalorraquídeo y la valoración de la evolución clínica del paciente. Y por último, en relación a la encefalitis por el virus herpes simple, tipo 1 y tipo 2, acuérdense que el tipo 1 está asociado a las infecciones a nivel orofacial, entonces suele causar encefalitis en los niños en el periodo o posterior al periodo neonatal, y la del tipo 2 lo vamos a detectar en infecciones a nivel genital, entonces va a ser más frecuente en los neonatos, ¿sí? Clínicamente, lo que ustedes ya han sentido nombrar, náuseas, vómitos, letargias, cefalea, fiebres, signos neurológicos focales, afasia, hemiparesia, alteraciones de los pares craneales, alteraciones visuales. En algunos casos podemos tener cambios en la conducta o manifestaciones por convulsiones. Aquí también vamos a indicar la punción lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo, donde vamos a tener una pleocitosis casi en un 70%, las proteínas suelen estar normales, la glucorraquia también normal, y sí es importante el análisis de la biología molecular del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Acuérdense acá que podíamos observar o podía ser de ayuda ante la sospecha la solicitud de los estudios del electroencefalograma y la resonancia. En el electroencefalograma que podíamos detectar las descargas más bien lentas, ¿sí? Y en el resonancia magnética la afectación de la corteza o de la sustancia blanca también a nivel del lóbulo temporal y frontal. Vuelvo a insistir, el tratamiento va a ser el tratamiento antibiótico empírico acompañado del aciclovir, ¿sí? ¿Qué secuelas podemos llegar a esperar nosotros en los pacientes con encefalitis, chicos? La presencia de focos epileptógenos, como secuelas algún tipo de déficit motor como espasticidad o ataxia, déficits cognitivos o alteraciones en la memoria y alteraciones del comportamiento o alteraciones, cambios, perdón, en el comportamiento o alteraciones mentales. Terminando entonces, la encefalitis es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral asociado a una evidencia clínica de disfunción neurológica. En la mayoría de los casos, como les dije, la etiología suele ser desconocida, pero los virus son la causa más común de encefalitis. Los síntomas pueden llegar a ser muy variados y están, diríamos, condicionados por la localización de las alteraciones neurológicas. Y todo paciente con algún tipo de enfermedad febril y alteraciones del estado de conciencia o del comportamiento debe ser estudiado como sospecha de una infección del sistema nervioso central, ¿sí? El estudio de imágenes como la tomografía
para descartar algún tipo de lesión ocupante de espacio, la vamos a indicar antes de realizar una punción lumbar, más aún si tenemos sospecha de signos de hipertensión endocraniana en el paciente. En todo niño o sospecha de pacientes con signos de encefalitis está indicada la punción lumbar. Vamos a tener el aumento de los linfocitos principalmente, pero recuerden que las primeras 24 o 48 horas podía haber polimorfos nucleares y después virar a hacer predominio linfocitario. La glucorraquia, perdón que lo pase rápido, suele ser normal, a diferencia de las meningitis entonces de tipo bacteriana. El agente etiológico lo vamos a confirmar mediante la biología molecular en la reacción de cadena de polimerasa del líquido cefalorraquídeo. Nos puede ayudar el estudio de la resonancia magnética, más aún ante la sospecha de encefalitis de tipo herpéticas, que suelen ser las que tienen mayor compromiso posterior del paciente con secuelas, ¿sí? Y ante toda sospecha de encefalitis de tipo herpética, debemos iniciar el tratamiento precoz con el aciclovir a la dosis que ya hemos dicho anteriormente, los 30 miligramos kilo día, pero acompañado siempre del tratamiento empírico antibiótico, ¿sí? Hasta el análisis del líquido cefalorraquídeo, que sea el físico-químico, y teniendo en cuenta los cultivos que hayamos realizado nosotros en el paciente. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Con enfermedades de tipo metabólicas, ¿sí? En este caso podemos llegar a considerar una insuficiencia hepática, una encefalopatía de tipo urémica, y en los niños más pequeños o trastornos, diríamos, congénitos del metabolismo, ¿sí? En caso de intoxicaciones agudas, malformaciones arteriovenosas, hemorragias subaracnoideas, presencia de masas ocupantes como abscesos, tumores, y por último, descartar algún tipo de enfermedades desmielinizantes agudas, ¿sí? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Los veo ya totalmente cansados a todos. Y yo también. Tengo seca la lengua, así se los digo literalmente. Así que espero que hayan entendido, que no haya quedado dudas. La próxima clase vemos convulsiones, epilepsia, y como siempre vamos a tener un pequeño repaso para que podamos integrar a ambas clases, ¿sí? Los dejo descansar, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos, doctor. Chao, doctora. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.